bienvenidos. Tengo aquí a mi, creo que puedo decir ya amiga, aparte de vecina, de Gracias. compañera de vida, muy irregularmente, en el sentido de que no sabíamos que teníamos algún punto de vida paralela hasta que nos conocimos. Y me da mucho gusto que haya tenido este acercamiento para estar conmigo y con todos ustedes el día de hoy compartiendo su historia. Entonces, en su casa, donde estén todos, les pido por favor un súper aplauso para Miriam. Gracias. Fíjense que quiero siempre empezar a decirles a todos cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a converger caminos? Porque es súper chistoso cómo funcionan las cosas, de verdad. Así es. ¿Cuántos años tienes ya viviendo aquí? Tengo como 9 años. Sí, y yo también tengo aquí viviendo como 10 11 años. Y pues realmente poco nos habíamos cruzado con el plan de vecinas, ¿no? Sí, sí. Y es muy chistoso porque realmente yo como aterricé en pandemia, de hecho, fue que tu nuera me dijo, fui a visitar a mi suegra y te escuché, te escuché dando clases y yo hasta la cotorré y le dije, ¿cómo crees? Ya nada más me estaba soñando. Me dice, no, vives aquí. Y yo, ah, sí, sí, sí. Y entonces después también tuve el placer de darle clases a tu hijo. Así es. Y creo que de ahí ya fueron como pequeñas pláticas, pequeños como acercamientos. Y pues llegamos aquí, ¿no? Aquí estamos, gracias al universo y a Dios. Es correcto. Bueno, el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta, a lo mejor en el spoiler de la sinopsis y todo, vamos a hablar de adopción. Entonces, recuerden que aunque hace mucho que no veníamos con esta serie a traerles invitados, cuando tengo este acercamiento es porque creo que es algo muy importante que se debe compartir y también Miriam lo tiene así como bien claro, ¿verdad? ¿Te gustaría platicarles por qué decidiste en este momento de tu vida compartir tu historia? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo tengo 51 años de edad y he pasado mucho tiempo en terapia y me ha costado mucho trabajo, sudor, lágrimas, aprender muchas cosas y entender muchas cosas por las que tuve que pasar y vivir cuando era niña y cuando era adolescente. Entonces creo que es muy importante para mí compartirlo, primero para que no se vuelva a repetir en mi familia Ujú. y pues después si puedo ayudar a alguien que me escuche y que esté pasando por algo similar, pues igual y puedo ser un punto de ayuda, ¿no? No Un sé, canal. un canal de ayuda. También creo que es importante que ya no nos quedemos callados, que los que hemos vivido violencia y abuso de todas las formas, creo que es muy importante decirlo. Es correcto. Y pues ya saben que la invitación aquí siempre, toda la vida es llegaron a este video por algo. Entonces, permítanse estar abiertos a qué cosas de la historia o de las cosas que estamos comentando, platicando, siendo vulnerables, pueden reflejar en nuestras propias vidas y qué podemos aprender de eso, ¿no? Porque hay enseñanzas en todo, ¿no? Y aunque haya historias muy diferentes, yo soy muy creyente de que todos subimos la misma montañita desde diferente perspectiva, pero pues es la misma montañita, ¿no? Y qué bonito que haya personas valientes que se atrevan a darse al mundo de esta manera para servir de espejo. Entonces, pues espero que esto sea muy productivo para ti y pues para todos los que están escuchándonos. Así será. No quiero ser, ni quiero, no quiero ser un ejemplo de nada, no soy un ejemplo de nada. Simple y sencillamente quiero exponer la historia de mi vida por las razones que te comenté, Es solamente. correcto. Sí, y también depende de todos, hasta dónde toman la información. Si quieren estar aquí nada más para apoyar, pues para escuchar, adelante, son bienvenidos. Y si también quieren ir más adentro, Así es. siempre es
Acuérdense que aquí todos somos dueños de nuestro camino, de nuestra historia, y creo que es lo más importante de rescatar, que tú estás tomando tu historia ya en tus manos. O sea, más que nada más estar bien contigo misma, quieres que tu familia esté bien y quieres que otros puedan estar también bien. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Estás lista? Sí, claro, claro, adelante. A ver, platícanos un poquito más a fondo, porque les voy a decir que yo sé también muy a general la historia, no tengo mucho detalle. Em, Tú eres bueno, tu niña interior y en el momento de ahorita una persona adulta que es adoptada. Entonces, ¿me podrías platicar más o menos cuál fue el cauce que hizo que llegaras a ese momento de que tu vida tuviera que estar en manos de otras personas? Sí, claro. Pues mi mamá se embaraza de mí cuando ella tenía 25 años. Ok. Ella pertenece a una familia de 12 hermanos, papá y mamá, y cuando ella se da cuenta que está embarazada, em, pues yo supongo que se llena de miedos y decide en ese momento ella y y su familia, sus papás y sus hermanos, que son mis abuelos maternos y mis tíos, vivían en la Ciudad de México. Ujú. Entonces, ella por miedo a que mis abuelos se dieran cuenta que estaba embarazada, les dice que se va a ir a los Estados Unidos a trabajar Ujú. y se va. No tengo datos específicos de con quién, cómo, no sé. Ujú. Pero ella no se va hasta allá, se queda en Tijuana. Ok. Y entonces en la ciudad de Tijuana, por unas personas que después me entero que son mis padrinos de nacimiento, Ujú. este, creo que ellos la ayudan a, pues, a que yo venga a este mundo. Ok. Me tiene allá en Tijuana y entonces ella a los 2 meses regresa a la Ciudad de México con sus papás, con mis abuelos, O sea, tú teniendo 2 meses en la ciudad. teniendo yo alrededor de 1 mes o 2 meses, una cosa así. Este, y entonces llega y pues ya llega con una niña. Wow. Mis abuelos, perdón, No, no te preocupes. mis abuelos, pues siempre fueron sumamente estrictos, con ideas sumamente de religión y cosas así. Entonces, yo supongo que ella tenía mucho miedo y no sé bajo qué circunstancias o cómo es que se ponen de acuerdo que mis abuelos me van a adoptar. Ok, tengo algunas preguntas como para indagar un poquito más en esto. Mencionaste que tienes muchos tíos, tías. Tu Así mamá es. era la más chiquita. Mi mamá era la hija más grande, era la hija, Ah, ok. perdón, nació un hijo de ellos, pero falleció al año, creo, Ok. al año de edad, y después nació ella. Entonces, básicamente también eres la primera nieta o No, ya había. hay una prima que es la primera nieta por parte de una tía. Correcto. Yo soy Y, la segunda nieta. y entonces nunca supiste realmente de dónde vino el miedo de tu mamá. O sea, no eras la primera, no. No, lamentablemente era un tema súper tabú en mi casa, o Ajá. sea, todo el mundo tenía prohibido hablar de eso. Entonces, realmente, pues yo no he podido tener mucha información. Pues yo le he preguntado a algunos tíos, pero no me han podido dar muchos detalles o la información más amplia. Y con mi mamá, pues tampoco se ha negado a darme información. Muy detalle. Sí. ¿Tienes contacto todavía con tu mamá? Hace como un año tuve contacto con ella. Ok. ¿Y cómo fueron esos años de tu infancia, los primeros años? Porque, bueno, al momento de que pues eres un bebé, pues a lo mejor no estás todavía muy consciente, o sea, con que tus necesidades básicas estén cubiertas, pero tu mamá vivía también ahí con ustedes, simplemente tú eras hija de tus abuelos. Sí, pues cuando ella llega conmigo a la Ciudad de Ujú. México, que ellos ya me conocen, ellos deciden llevarme
pueblo de Río Verde, San Luis Potosí. Ujú. Es un pueblo muy lindo. Ellos estaban por irse a vivir allá, entonces me llevan con ellos. Y mi mamá se queda a trabajar en México. Ok. Entonces ahí ya hubo un desprendimiento, un distanciamiento, Ujú. donde mi mamá se queda como soltera Ujú. a vivir en la Ciudad de México y a trabajar, y yo me voy con mis abuelos como hija suya. Es decir, que tampoco creciste con tus tíos, ni con tu prima mayor, ni nada, nada más eras tú y tus abuelos en San Eran, Luis. no, mis abuelos en ese tiempo todavía tenían con ellos como a 7 hijos, Ok. más o menos, y se van esos 7 junto conmigo, con mis abuelos. Ok, entonces te convertiste en la hermana chiquita. Exacto, yo era la hermana chiquita de ellos. Ah, ok, Mi tío, el próximo, me lleva 7 años. es correcto. Ujú. Y tú después, cuando, bueno, supongo que mientras ibas creciendo esos primeros años, pues tú veías a tus abuelos como tu mamá, papá. Efectivamente. Y llegaste a ver a tu mamá como una tía, como una hermana Mi más, perdón. hermana, era mi hermana Era tu mayor. hermana mayor. Era mi hermana mayor que solo iba de vacaciones a casa de mis abuelos en Semana Santa. Sí, solo en Semana Santa. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que había algún vínculo o una dinámica diferente con tu mamá biológica? ¿O te dijeron? ¿O cómo fue para esa Miriam pequeña ese momento? No sé si tengas identificado. Sí, claro, sí. Fue un impacto muy grande para mí. Fue muy fuerte saberlo porque, te repito, mis abuelos eran súper enérgicos y entonces a todos sus hijos, a toda la familia que conformábamos ese vínculo de familia, se les prohibía hablar del tema. O Ujú. sea, todos lo sabían menos yo. Ok. Y algunos vecinos que no sé cómo se enteraron. Entonces, pues yo cuando salgo de la casa de mis abuelos a los 17 años más o menos, 16 y medio, 17, termino de estudiar una carrera técnica y me voy de su casa porque ya los problemas eran demasiado grandes. Yo O ya sea, tú no no eras una niña soportaba. chiquita, fue ya en tu adolescencia, casi adultez, que te enteraste de todo esto. Sí, me entero ya a los 18 años más o menos, porque me voy a la Ciudad de México a trabajar. Ujú. Entonces, le pido a mi mamá, pensando que es mi hermana mayor, Asilo. que me deje vivir en su casa. Ujú. Y entonces le digo, permíteme vivir en tu casa, en cuanto encuentre trabajo, pues me voy. Y ella, así como que no tan segura y como un poco molesta, me dice, ¿pero cuánto tiempo? Y entonces yo, esa, nunca se me va a olvidar eso, ese desgano, esa incomodidad que le causé. Ujú. Y entonces, le digo, no te preocupes, o sea, en cuanto encuentre trabajo, yo me voy. Y me dice, bueno, ella vivía en casa de sus suegros. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, si ella se casó, hizo vida en familia. Sí, así es. Cuando yo tengo más o menos 3 años de edad, Ujú. ella se vuelve a casar y inmediatamente se embaraza de mi hermana. Ok. Y después al año se embaraza de mi hermano. Y entonces, retomando, viviendo con ella, un tío me hace favor de conseguirme trabajo en la Secretaría de la Defensa Nacional. Ujú. Y entonces, un día, un buen día, pues le doy dinero a ella, le doy dinero a mis abuelos con mi primer sueldo. Ujú. Y después de eso ella decide decirme que quiere hablar conmigo de algo muy importante, y pues me dice que ella es mi mamá. Wow. Entonces, fue un golpe muy fuerte para mí, Claro. porque aunque yo de niña decía, ¿por qué mis papás son tan grandes? ¿Por qué los papás de mis amigas son más jóvenes? Y como que yo ahí, sospechaba algo.
Pero al mismo tiempo lo veías, me imagino, de cierta forma lógico, porque pues eran tantos Sí, sí, sí. que, o sea, típico de pilón, ¿no? Ajá, de alguna manera yo decía, bueno, igual y sí, ¿no? Ujú. Pero yo más bien sospechaba que era hija de otra tía, Oh, ok. no de mi mamá. ¿Y era por alguna razón en especial, alguna Sí, conexión? porque esta otra tía, cuando yo era chiquita, fue como que la única que se compadeció de mí. Y cuando era chiquita, ella me cuidaba. O sea, cuando era bebé, cuando era niña, Era de tus tías que vivía en San Luis todavía que con tus vivíamos abuelos. juntas con Ok. mis abuelos. Y entonces esta tía, pues ya sabes, de repente un buen tiempo, pues me cuidó, se dormía conmigo. Entonces había ahí un vínculo como de mamá e hija. Quiero hacer como una pequeña pausa. Creo que vale mucho la pena esto que acabas de mencionar, porque es diferente tener una relación y un vínculo y, o sea, uno puede pensar que tenemos relación con nuestra familia porque son nuestra familia, pero pues realmente ese es un vínculo, ¿no? Así No es. es una relación. Todas las relaciones se nutren, las relaciones se ponen de su parte, se cuidan, se crecen, ¿no? Entonces creo que empezaste a tomar inconscientemente a lo mejor esa idea en tu cabeza, esa definición y separación de las personas que sí me están nutriendo, que sí me están acompañando, que sí me están llevando, y versus a las que no. Así es. Creo que hay dos puntos de vista muy rescatables que me gustaría saber y preguntarte. La parte de cómo lo vivió en ese momento Miriam de 17 18 años. Eh, ¿Qué pensaste? O sea, ¿tú cómo te sentiste? Deja tú el cubetazo de agua helada, que me Sí. imagino que fue, pero ¿qué sentiste en ese momento que la hizo de confesarte eso en ese momento particular? Pues me sentí muy triste, muy enojada, muy agobiada. Sentí como un desvanecimiento incluso. Ujú, Fue una sorpresa muy, muy fuerte para mí, porque en ese momento mi cabeza explotaba de recuerdos, de incógnitas, de, por ejemplo, si veías cómo vivía, si veías cómo me trataban tus papás y tus hermanos, ¿por ujú, qué nunca hiciste nada? ok, ¿Por qué me dejaste ahí? ¿Por qué no me quisiste? ¿Por qué no me trajiste a vivir contigo? ¿Por qué tienes dos hijos más y yo no estoy contigo? ujú, Este, y entonces esa impotencia de injusticia que dices, ¿por qué yo? ujú. Después de que te maltrataron tanto en el lugar donde vivías, ¿no? ¿Y qué te hizo, o sea, y tú qué crees que la hizo a ella en ese momento decir, ahorita es el momento de decirle todo? Me duele mucho decirlo y aceptarlo, pero yo estoy segura que fue porque yo ya trabajaba y le di dinero. ¿Pero crees que haya sido motivado por culpa o por... No, culpa no. Yo creo que a ella la movió el hecho de que yo ya era productiva, Ujú. que yo ya estaba grande, que ya no tenía que cuidarme, que ya no tenía que hacerse responsable de mí y que al contrario yo ya le podía dar dinero a ella. O sea, una razón tal vez un poco más egoísta, tipo de esto es algo que yo he estado cargando, guardando como secreto tanto tiempo y ahorita que ya no me va a causar un inconveniente porque ya eres independiente, ya lo puedo soltar y decírtelo. Sí, yo creo que fue eso. Eso, ok. Sí, porque yo nunca sentí amor ni arrepentimiento hasta el día de hoy. En esa ocasión, yo tomé mis cosas y me fui y ella no me buscó, no me pidió que me quedara, o sea, me pidió que me quedara, pero que a cambio yo le diera la mitad de los gastos que se generara en su casa con sus hijos, con su esposo y pues yo aparte, ¿no? Generalmente me gusta ser un poco más, más moderada en mis comentarios, pero pues, qué curiosita, qué curiosito que en ese momento esa fuera la petición. Em, pero me interesa todavía más como, obviamente después del impacto emocional, psicológico, todo.
¿Cómo le hizo Miriam para, estando tan chiquita, tan joven, con un momento en el que básicamente todo lo que había conocido hasta ese momento fue pues destrozado, pero así a martillazo limpio? Así es. Y en una ciudad, pues me imagino muy diferente, no tengo el placer de conocer es la ciudad de San Luis, pero me imagino que estamos hablando de provincia y una ciudad capital, ¿no? O sea, por más que ya hubieras estado trabajando y todo, ¿cómo le hiciste para enfrentarte al mundo en esos momentos? Fue muy complicado, fue muy difícil, porque imagínate tú, pues el municipio, creo que todavía se le llama así, de Río Verde, Ujú. pues es un pueblo pequeño. Entonces, aparte no me dejaban salir. Yo tuve muchos problemas para que me dejaran estudiar. Entonces yo tenía prohibido salir, mi abuelo le tuve que rogar mucho para que me dejara estudiar. Entonces, nunca recibí educación de ninguna forma por parte de ellos. Es decir, nunca fui educada de darme valores, de darme una guía, de decirme, esto está bien, esto está mal, te tienes que cuidar de esta manera, tienes que comportarte de esta manera. No, o sea, a mí me educaron las novelas de Televisa, porque a mi abuela le encantaba verlas y me permitía verlas con ella y me educó la escuela. Entonces era una combinación ahí medio, porque en la escuela realmente no vas a que te eduquen, vas a recibir Conocimiento. conocimientos. Ay, vuélvelselo a decir a todos mis alumnos, por favor. Sí, la escuela es para estudiar y para recibir conocimientos. La educación es en casa. Bueno, eso ya es como un tema aparte, pero sí, o sea, la verdad es que pues ahorita vamos a tener audiencia de muchas edades y a lo mejor las generaciones más recientes no ni siquiera conciban un mundo así, pero la verdad es que la vida ha ido cambiando mucho, muy rápido en estos últimos años. Entonces, así como tú y yo no nos llevamos tanta edad y a lo mejor yo y otras personas de otra generación tampoco nos llevamos tanta edad, la manera de vivir, de educar, de generar y estar conscientes, ahorita hay mucha, no me gusta decir propaganda porque se malinterpreta que es algo malo, pero hay mucha información, ¿no? De muchas cosas que en ese tiempo no había y se Exactamente. vivía por vivir, o Así sea, es. realmente se vivía por vivir, ¿no? Y lo que tú dices, que se te negaba, por ejemplo, el derecho de la educación, que las mujeres son para casarse y para tener hijos. Y, pero a mí me sigue sorprendiendo mucho como la parte, no sé si tú lo tengas un poco más claro, de que tu mamá pues sí estaba chica, pero tampoco estaba tan chica, al contrario, estaba bastante grande para los estándares de maternidad de esos años. Así es. Me voy a regresar un poquito Ajá, porque hay algo importante ahorita que tú decías, la educación de que te dicen tú te tienes que casar y ajá, tener hijos, pues ni siquiera eso fue para mí. es O correcto. sea, a mí mis abuelos, desde que yo empecé a tener uso de razón, me decían, tú nunca te vas a casar, ni vas a tener hijos. Tú nos tienes que cuidar hasta que nosotros, ya no estemos en esta vida, te tienes que hacer cargo de nosotros, te tienes que hacer cargo de la tienda que tenemos porque tenían una tienda de abarrotes. Ujú. Te vamos a pagar un curso de corte y confección y entonces con un vestido que hagas diario, atiendes la tienda y nos atiendes a nosotros. O sea, ya tenían ellos O eh, sea, fuiste su plan de retiro. exactamente. O sea, para mí estaba prohibido pensar siquiera en tener un novio. O sea, no. Wow. Ese era el destino que ellos tenían planeado para mí. Sí, pues el día de hoy, ya con todo el trabajo que lo has visto, y creo que también todas las personas que estamos aquí podemos ver la carga, de muchos patrones y generaciones de tu árbol y de todo así siendo puesta sobre tus hombros, y que realmente tú no tenías ni idea de, de por qué. Me imagino que nadie te explicó tampoco. No, 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 yo no tenía idea de nada. El día de hoy yo me pregunto
¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué fui tan incómoda para ellos? Y al mismo tiempo, ¿por qué te eligieron, no? Porque, pues, por lo que entendemos, fue un mutuo acuerdo que ellos tomaron con tu mamá biológica de nosotros nos quedamos con ella, ¿no? Entonces, si no iba a ser así, ¿por qué lo hicieron? Sí, exactamente. Y es a lo que nos trae el título de este podcast, ¿no? Sí. De la adopción. O sea, ¿por qué adoptas una niña de tu sangre que es hija de tu hija para maltratarla, Claro. para humillarla, para tenerla como, no quisiera decir esa palabra, pero como sirviente, para que se haga cargo de ti hasta el final, ¿no? Y lo que decíamos también un momentito antes de grabar, que podría ser hasta considerado como que esa no es una adopción, pero claro que lo es, ¿no? O sea, delegas, asumes obligaciones y también pues delegas las responsabilidades que tienes, ¿no? Pero es como un paquete completo, solo lo único que aquí no hubo fue algo legal, o de ellos te registraron, o... Sí, fue verdaderamente un problema para mí hace poco. Iba a Ujú, ser yo no me acuerdo qué cosa legal iba a ser y tuve que gastar mucho dinero para arreglar mi acta de nacimiento, ujú, porque ellos me registraron en la Ciudad de México y luego me vuelven a registrar en Río Verde. ujú. Entonces, Y ellos salen como tus padres ajá. biológicos. Así es, pero había dos actas, había todo ahí un rollo que legalmente pues no está bien. Entonces, ¿hasta dónde llega la inconsciencia Ujú. de que tienes una vida en tus manos, una vida de un ser humano y no te das cuenta o no llegas a tener la conciencia de hasta dónde lo estás dañando, ¿no? ¿Cómo fue para ti el acercamiento con el resto de tu familia? O sea, porque me imagino que después de esta parte de, pues dejé la casa, después de enterarme de todo esto, ¿tuviste contacto, por ejemplo, con tu otra tía con la que sí tenías una relación más estrecha? ¿Cómo fue con esos secretos a voces? O sea, es otro tema, pero los secretos familiares de repente como son una maraña y horrible de cosas, ya lo hemos hablado ahí en otros episodios. Pero ¿cómo fue empezar a deshebrar toda esta maraña de cosas? O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿A quién? ¿Qué te dijeron? No sé, ¿dónde te refugiaste? Pues mira, con esa tía que te digo Ujú, que ella se apiadó de mí, permanecí en contacto con ella hasta hace poco. Entonces, cuando yo me voy de mi casa, ella me ayudó mucho. Tengo que reconocer que económicamente ella me apoyó mucho. Este, pero cuando me voy a ir un poquito para atrás, porque es importante, cuando yo tenía alrededor de como, ¿qué será? Como 7 años, más o menos, 8, ujú. mi tía decide casarse. Entonces ese vínculo que yo había generado con ella tan fuerte, de que yo la veía como una figura materna, una figura de protección, Sintió el abandono también. pues fue un abandono terrible para mí. Ujú. O sea, literal viví un abandono terrible, más el que yo ya traía que no sabía, porque bueno, ya hablaremos más a fondo, Ujú, pero yo me recuerdo desde muy pequeña deprimida y ansiosa. Y yo no sabía, o sea, lo sé ahora, ujú. ya sé cómo llamarlo, ya sé ponerle nombre, pero en ese momento era un estado de ánimo que yo tenía de niña, pues terrible. Yo estaba siempre triste y yo no sabía por qué. Claro. Entonces, cuando se casa mi tía y se va, pues fue un golpe brutal para mí, porque era como ver literal que esa figura, que era como una figura materna para mí, me estaba abandonando. Tu espacio seguro, ¿no? También Mi me... espacio seguro, porque yo recuerdo las únicas caricias que recuerdo. Bueno, una vez mi abuela, como
Unas cuantas veces mi abuela me abrazó, pero creo que solo una vez fue así que la sentí sincera, que Ujú. fue esa vez. Y esta tía, yo recuerdo algunos besos, que me despertaba con besos cuando yo era pequeñita. Entonces, para mí eso era, uy, Todo. ajá. Y cuando la veo que se va, en la camioneta de su esposo, de ese entonces, con su hijo, pues fue brutal para mí. Yo recuerdo que me metí llorando completamente mal a mi casa y me fui atrás de un sillón a llorar y ahí me quedé horas llorando. O sea, nadie se dio cuenta, nadie me vio y nadie me fue a consolar. Y yo me quedé horas llorando detrás de ese sillón hasta quedarme dormida. Fíjense qué poderoso es esto esta parte, porque no en vano fue así como de que, a ver, el retroceso, ¿no? Creo que ya lo hemos hablado antes, que todos sabemos que hay un punto muy definitivo en el que pues nos desprendemos de nuestro niño interior cuando nos caen ese tipo de veintes. Puede ser muy gradual, no es porque pasen cosas malas o buenas, o no nos gustan esas palabras de bueno y malo en este podcast. Em, pero, ¿cómo funcionan esos famosos triggers? Que en ese momento en el que tú te enteraste de toda la verdad, te regresaste a ese momento. O sea, porque son huellas de diferentes personas, con diferente contexto, tú con diferente edad, con diferentes herramientas, con diferente todo, sí, pero por eso son triggers, porque uno reacciona muy impulsivamente cuando nos sentimos ese switch que se nos mueve y nos regresamos a tener esa edad, ¿no? Entonces, esa edad donde tú buscabas ese lugar seguro, ese lugar de contención, ese lugar donde pudieras llorar y volverte a ver detrás de un sillón, Así sin es. herramientas, sin a dónde ir. Y además tenemos también en cuenta, creo que también es bien importante la época, ¿no? O sea, no era tan fácil como agarro mi celular y busco, pido ayuda, mando un WhatsApp a alguna amiga o algo. O sea, tenías que llegar a un teléfono fijo, tenías que tener dinero para un teléfono de la calle, ¿no? Y también era de, pues si no está la persona en su casa, no lo puedes contactar, ¿no? Entonces, como que, imagínate todo eso así hirviendo, evolucionando en ti, con tantas preguntas y tantos huecos. Es obvio que te ibas a regresar a ese momento de tu niñez. Así es. Así es. Y retomando también lo que me dijiste, ¿qué hice? Ujú, ¿Cómo le hice para salirme? Cuando decido irme de casa de mis abuelos, llegué a un hartazgo, ujú, como que llegué a un punto donde algo dentro de mí me decía, ya basta, ujú, ya no tenía yo más de fuerza de dónde sacar para decir, bueno, me quedo aquí y sigo aguantando. Ya no. ujú, Creo que fue muy bueno ujú. porque eso me hizo salir. Claro. O sea, eso en mi interior que no te sé decir qué fue, sino que pues pudo ser, ahora creo que fue mi ser superior que me ayudó y me dijo, despierta. Es lo que te iba a decir, nunca, bueno, ya a lo mejor en ese momento no tenías cómo nombrarlo, pero ahora después has pensado que también estabas buscando la verdad, o sea, que había algo en ti que estaba buscando la verdad. Sí, sí, definitivamente, pero también no es como que yo tuviera un conocimiento pleno de un ser superior. Ok. O sea, mis abuelos eran católicos, pero católicos fanáticos. Ok. No estoy en contra de ninguna religión. Yo, todo mi respeto para las personas que tienen una religión, pero a mí me criaron mis abuelos con un fanatismo, pues que solo me hizo daño. Sí, pero pues al final en ese momento era una cosa más, ¿no? O sea, el cómo nos enseñan a todos a vivir, ¿no? Así como te enseñaron que se tenía que hacer así el arroz o recoger y limpiar así, también te enseñan este tipo de cosas, ¿no?
Entonces tampoco eso fue un lugar donde tú encontraras un refugio en ese momento. No, porque yo tenía la visión de que en ese momento el Dios de que ellos me habían hablado era de un Dios castigador, de un Dios soberbio, de un Dios que yo tenía que agradar. Entonces yo decía, pues no me quiere. O sea, ese Dios que ellos me nombran pues no me quiere porque toda mi vida he estado mal, toda mi vida he recibido maltrato de todo tipo. Entonces, así como que yo sintiera amor, confianza por ese Dios, Ujú. pues la verdad es que no. O sea, era una gran confusión en mi cabeza. Claro, porque al mismo tiempo me imagino que la parte lógica de ti también te decía, bueno, si me han mentido en todo, pues también me metieron en eso, ¿qué aplica, no? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo te tomó? O sea, yo sé que hay muchas cosas de por medio y que uno no termina de sanar, pero llegó un momento en ese punto en el que a lo mejor hiciste las paces con la idea o seguías teniendo cierta resistencia, no sé, a ver a tus abuelos, a platicar con tus tíos, o te dejaste guiar por la misma corriente familiar, que son pesos familiares muy grandes, de bueno, pues ya lo sé yo también, pero sigue siendo secreto y seguimos sin hablar de eso. O te revolucionaste y exigiste respuestas. ¿Cómo fue? Fue muy extraño, porque en ese momento yo no contaba con terapia, yo no contaba pues, con una ayuda Ujú. que me hiciera ver cómo eran las cosas y que yo le diera el valor real a cada situación y a cada persona. Entonces, para mí era muy confuso. Yo cuando salgo de mi casa, que empiezo a hacer mi vida, yo tenía un hueco en el corazón, en el alma, de soledad, pero impresionante. O sea, de eso de que vas a todos lados, pero tú no te sientes ¿Te eh, encajas? que encajas en ningún lado, tú no te sientes plena, Ujú, no te sientes, sientes un hueco que no puedes llenar con nada, ujú. que tienes un buen trabajo, yo en ese tiempo tenía un buen trabajo, pero yo siempre sentía un dolor interno que como que una pieza faltaba, algo faltaba. Entonces realmente nunca estuviste así como, o sea, nunca regresaste a demandar, razones ni nada por el estilo. Es como de que, bueno, ya pasó, shake it off, sigo con mi vida, Este, supéralo. no, te decía que fue algo extraño porque me da esa información mi mamá. Ujú. Entonces yo me acuerdo que regresé de vacaciones a casa de mis abuelos porque yo traía el chip implantado de que yo tenía que hacerme cargo de ellos, de que yo tenía que darles. Y ellos, desde que yo era niña, no había día que no me dijeran, tú nos debes, nos tienes que devolver lo que te hemos dado, Ujú. nos tienes que cuidar, nos tienes que dar dinero, etcétera. Entonces yo traía ese chip y traía, te vuelvo a repetir, algo extraño dentro de mí que yo decía, es que tengo que ir. La programación, o sea, es como Ajá. cuando programas cualquier aparato tecnológico, viene una programación de fábrica y no sabemos si realmente esas cosas son las que nos benefician a nosotros, nuestro estilo de vida o nuestro uso de dicho aparato, pero viene así. Entonces, tú ya estabas con un tengo necesidad de algo diferente, pero no sé Pero cómo no me puedo programarlo. desprender de ellos. Claro. O sea, yo tenía ese lazo que me unía a ellos Ujú. de miedo, de angustia, de dolor, de que los quiero, pero no los quiero, pero son mi familia, pero Pero no me me dieron gustan, todo. pero les debo, Ujú. ¿sabes? Entonces regresaste en tus Entonces yo me vacaciones. acuerdo que me dieron vacaciones en mi trabajo y regresé a Ujú. verlos. Y entonces creo que era cumpleaños de mi abuela. Y entonces yo en ese entonces tenía un tío Ujú. que era un poquito desagradable Ujú. y que Todos tenemos uno, no te preocupes. yo tenía, Tío, el tío. yo tenía 11. Ok, está bien. Entonces este tío, eh,
le gustaba mucho hablar en las reuniones porque él se sentía como que el más estudiado, el más intelectual de la familia. Entonces él siempre en cada reunión, en cada fiesta, él tomaba la palabra. Narciso. Sí, ya Ok. sabes, de esos tíos que dices, ay, ya va a hablar. No, por favor. Entonces yo me acuerdo que estábamos reunidos algunos tíos, algunos primos, creo que sí era el cumpleaños de mi abuela, y entonces empieza a hablar este tío, que la gran familia que tenemos, que el amor tan grande que nos han dado nuestros padres, que esta mujer que ha dado la vida por nosotros. Entonces, Y tú hirviendo, yo explotando. hirviendo, yo decía, ¿a qué familia se refiere? ¿Cuál mamá? ¿Cuál papá? O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué amor está hablando? Entonces, mi cabeza era una confusión completa porque los tengo que querer porque son mis abuelos y porque ahora me enteré que no son mis papás, pero son mis abuelos y los tengo que querer porque ellos dicen que los tengo que querer. Pero me siento muy mal y Dios me va a castigar y Dios me está viendo porque yo tengo también odio por ellos, por todo lo que me habían hecho, por todo lo que había pasado. Tú estabas tratando de encontrar una manera de justificar sus mentiras con, pues ahorita que está muy de moda ese término, pero que es muy al punto, con las migajas de lo que te habían dado, porque aparte tú, me imagino, sentías mucho rechazo y entonces el que te hubieran dado lo que sea que no te había dado tu mamá en la vida e incluso en ese momento que fue honesta contigo, pues lo estabas también peleando, ¿no? O sea, no estabas agradeciéndolo. Que antes Exacto. si alguien te había abierto las puertas. Sí, yo me sentía Sí, miserable, claro. miserable. Entonces, recuerdo que en esa reunión yo le dije, empezaron a decirle cosas a mi abuela, ¿no? Ujú. O a mis abuelos. Es que no me acuerdo real si era Un cumpleaños de mi aniversario. abuelo o era de los dos un aniversario, Ok. una cosa así. Ujú. Y entonces yo les dije, yo tenía siempre ganas de llorar. Yo siempre tenía ganas de llorar. O sea, Ujú. si pasaba una mosca, yo quería llorar. Si veía un comercial de niños de un Sí, kilo de de ayuda, allá. yo quería llorar. Entonces, en ese momento, yo les digo, pues yo quiero agradecerles todo lo que me han dado, aunque yo no sea su hija. Wow. Entonces, hubo un silencio terrible, un silencio así macabro, que todos se quedaron así, y sentí la mirada de mi tío, de este tío que te digo. Entonces volteó a verme y me dijo, ay, ya vas a empezar. ¿Pero de qué estás hablando? Ellos son tus papás. Ellos te dieron todo. ¿Qué más quieres? ¿De qué estás hablando? O sea, fue una cosa tan espantosa para mí, porque ahí me sentí invalidada de mis emociones, Claro. invalidada de lo que yo sentía, Y de tu historia, de tu vida de entera. la realidad, Ujú. porque entonces él estaba negando todo, ¿no? Ellos son tus papás, te callas. Aquí no hay otra cosa, ¿no? No vengas con tus dramas, no vengas con tus... ¿Estaba tu mamá en esa reunión? No, no estaba. Entonces, estoy asumiendo, corrígeme si me equivoco, que tu mamá no les había comentado a nadie de su familia que Nadie. ya que tú sabías las cosas. Sino mi familia era muy extraña. O sea, no había comunicación asertiva, no había amor verdadero de familia, Ujú. no había unión. Pero deja tú la comunicación asertiva, pues ni siquiera desasertiva, o sea, ni siquiera por chisme fue tu mamá decirles que creen, ya les dije, o sea, ellos de verdad no sabían nada. Que yo sepa, no. Wow. Que yo sepa, no. Entonces, yo en ese momento dejé de llorar porque siempre invalidaban mi sentir y desde niña, cuando me maltrataban, cuando me pegaban, pues me decían, y no llores. Entonces yo tomaba aire y me aguantaba porque el y no llores se iba cargado de amenazas, ¿no? Claro. Y si vuelves a llorar, vas a ver, y si vuelves a llorar esto y el otro, y donde le digas y así. Entonces, yo sabía que seguir llorando era lo peor.
que yo podía hacer. Entonces, desde niña yo aprendí a contenerme, a, a hacer una respiración profunda y entonces todo lo que yo sentía en ese momento me lo tragaba. Voy a hacer un pequeño corte, vamos a hacer un fast forward porque creo que esta es una lección muy importante que a todos nos sirve mucho. El día de hoy, sin más detalle de todo lo que has trabajado, porque ya sabemos que ha sido mucho, estás viendo ahorita ese momento, o sea, como que te estás regresando a esa película, ¿qué le dirías a esa Miriam? Ay, ok. Le diría que la admiro muchísimo, que la amo profundamente, que ha sido muy valiente, que ha sido muy fuerte, porque aún con todo lo que vivió, con todo lo que sintió, con todo lo que tuvo que enfrentar, está viva, no está tan sana como quisiera, pero está de pie, está sobre todo consciente, está más madura y está feliz. Entonces, le diría que no tenga miedo, que siga adelante, que todo lo que todos los errores que ha cometido, no importa, no importa porque los ha superado y porque ha aprendido a vivir y ya ha aprendido a amar aún sin ninguna herramienta, aún sin ninguna persona a su lado que se lo haya enseñado. Y es que ahí, en esto, es lo bonito y es la magia del sanar. O sea, yo quería, yo quería hacer justo esa pregunta porque, am, claro que en ese momento Miriam tuvo mucho miedo, como tú lo dijiste, deja de llorar. Ya me dijeron que dejara de llorar y ¡pum! ¿No? Dejas de llorar. Sí, Pero al mismo tiempo que el día de hoy no te estés culpando de que qué tonta debió de haber seguido hablando, qué tonta no debió de haberse callado, porque hay muchas personas que confunden, que dicen, no, 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 yo ya lo superé, ya lo sané, ya todo, porque en ese momento yo debí de... No, es con amor, se trata con amor, porque yo también vi eso, yo dije, mira, sin tener herramientas, sin tener apoyos y estando confundida, fue capaz de decirlo. O sea, por un microsegundo si te gusta. Pero así como a ti te cayó el cubetazo de agua fría, también a todos les cayó en cuanto tú dijiste eso. así es. Entonces, qué poderoso es que no nada más llegué al punto de lo pasé, porque hay muchas personas que dicen lo superé, pero sino el punto de lo sané. Porque no nada más lo superé diciendo, no, pues me la pena, ¿no? Porque así son muchas personas, ¿no? Y yo me hice más cabrona y todo, que ese es un discurso muy motivacional y muy famoso últimamente, ¿no? Pero no se trata de eso. O sea, no se trata de ver quién puede más, no se trata No, de ver quién grita más, no se trata de ver quién se hace una venganza de mejor manera, sino de eso, de reconocerte que en ese microsegundo, aunque te volvió a dar miedo, aunque te volviste a meter a tu caparazón, fuiste bien valiente y que el día de hoy, con amor, si yo estuviera ahí al lado, esto es lo que te diría. sí, no, no, no se trata tampoco de exactamente como tú lo mencionas, de que ahora me las van a pagar, Ujú, de que ahora yo voy a portarme igual de cruel, igual con las cosas que ellos me dañaron, pues ahora yo más, ujú. ¿no? No, no se trata de eso. Duele mucho, sí. Yo sé que hasta el último día de mi vida voy a, voy a tener estos recuerdos, porque es la historia de mi vida. Eh, pero poco a poco, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo,
he logrado ir desenmarañando todos esos eventos de mi vida que me marcaron, que me dolieron tanto, y he ido logrando paso a paso entender, sobre todo aceptar que me tocó vivir con esas personas y me tocó tener esa historia, me tocó tener esa madre, me tocó tener un padre que nunca conocí, que solo sé su nombre y que aún con eso yo puedo darle un giro a mi vida y vivir tranquila y vivir con amor y hacer una historia bonita, una historia de lo que me queda de vida, vivirlo bien y seguir sanando, o sea, seguir con mis herramientas que he aprendido a tener, seguir sanando con ellas, porque esto no es de que voy a terapia un mes y ya logré estar bien y ya no me duele y ya no pasa nada y ya todo se me olvidó. Esto no es de olvidar, esto es de perdonar, de seguir adelante con tu vida, de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. Pero el perdón lleva mucho tiempo. O sea, no es como algunas personas creen por medio de, bueno, es que no quiero hablar de religión, pero algunas personas, este, creen que es, ay, hoy decido perdonarte, porque yo soy mejor que tú, porque yo soy más buena que tú, yo te voy a perdonar. Tú eres miserable, tú no mereces nada, pero te voy a perdonar. Te estoy haciendo el favor de Te estoy perdonar. haciendo el favor de perdonar. No, no es así. El perdón se trabaja. El perdón se trabaja todos los días. Y el perdón no es tanto que se lo otorgues a esa persona que te dañó. Es para ti, para que tú puedas vivir tranquila, para que tú puedas vivir en paz, para que te desvincules de esa persona. Porque si tú no perdonas, siempre vas a estar vinculada a esa persona que te dañó y siempre la vas a ir cargando. Pero eso tampoco significa que tú te sigas poniendo ahí para que esa persona te dañe. O sea, el decir la perdono no significa que vámonos a tomar un café o quiero que vivas conmigo o me voy a ir a vivir contigo. No. O sea, es poner límites sanos, cuidarte, decir, de aquí no pasas porque me dañas, te perdono, pero de aquí no pasas porque me dañas. Aunque seas mi mamá, aunque seas mi abuelo, aunque seas mi tío, no puedo estar contigo, no puedo convivir contigo porque me dañas. Y además como o sea, aparte del proceso del perdón, ni siquiera nada más es ese proceso. O sea, son muchos procesos que de repente salieron al mismo tiempo, como en las computadoras cuando de repente se actualiza todo al mismo tiempo y se te cierra todas las pestañas. O sea, fue un proceso en el que tú tenías que perdonar, pero también tenías que recrear tu identidad, Así es. al mismo tiempo establecerte en otra etapa de tu vida, siendo ya un adulto independiente en otra ciudad, con todos los riesgos, atender este otro tipo de cosas que también son muy básicas, como el ser humano. De, pues, de relaciones, de si quiero ser mamá, o sea, era como todo, o sea, reconstruir todo. Y obviamente que lo sabes tú, lo sé yo, lo podemos saber muchas personas, pero cuando pasan este tipo de cargas y de cosas y que todo fue secreto y todo estuvo, insisto, no mal, porque no nos gusta esa palabra, pero que las cosas no estuvieron acomodadas correctamente, se reflejan en muchas otras áreas de tu vida. Entonces también de repente empiezas sin querer a cargar patrones y a arrastrar cosas porque es la única forma en la que lo sabes hacer, pero también en tus otras áreas de vida eso empieza a ser como un efecto de bola de nieve, ¿no? Entonces no paró ahí, ¿no? O sea, este asunto de transformación y de llegar al momento en el que estás ahorita, también recorrió como otras muchas áreas de tu vida. Y es lo que a mí me parece fabuloso de tu historia, porque ha sido una historia de reconstrucción masiva, o sea, de verdad masiva.
Em, y pues ahorita no vamos a poder a lo mejor hacer ese hincapié en cada una de esas partes, pero me imagino que también en el momento en el que tú decidiste formar familia, esto fue pues a lo mejor no conscientemente, pero muy inconscientemente un electroshock, ¿no? Porque seguíamos hablando de que incluso ahorita, y yo lo comparto desde mi perspectiva, es un tabú muy grande el de que neta no vas a querer hijos, Así y es. cuando te casas, y pero ya se te está yendo el tren. Entonces, imagínate, ¿no? En ese tiempo, ¿cómo fue ese proceso de decisión? O siquiera tuviste ese proceso de decisión, o fue nada más por una motivación de yo lo voy a hacer diferente, o sea, es que hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso en el que tú transformaste todo y no solo le diste, o sea, la vuelta, sino que lo reconstruiste de las cenizas, lo que tú tenías de una idea de familia, de maternidad? Así es, totalmente. Fue muy complicado, fue súper caótico, porque como yo te comentaba, salí de mi casa sin ningún tipo de educación. Ujú, Lo único que yo llevaba conmigo era el dinero que me había dado mi tía, mi escuela, las amistades, pocas amistades que yo había tenido y nada más. ujú, Entonces yo no llevaba conmigo conocimiento de absolutamente nada. Entonces cuando me enfrento al mundo yo sola, llego a la Ciudad de México, que es tan grande, a la Secretaría de la Defensa, que es tan grande, a convivir con todo tipo de gente. Pues fue sumamente complicado porque yo cometía error tras error, porque yo iba sin identidad. O sea, yo no me sentía segura de ninguna manera, yo no tenía seguridad, yo no tenía autoestima, mi autoestima no existía. ujú, O sea, yo escucho que dicen, es que mi autoestima estaba en mis pies, la mía no existía. ujú, Entonces, cada vez que yo tuve que convivir con alguna persona, pues fue cometer errores. Obviamente me encontré gente buena que me ayudó muchísimo. En mi trabajo, pues era sumamente difícil porque era un área donde los hombres imperaba, pues, la importancia de los hombres imperaba, ¿no? Y entonces llega una niña, casi una niña ujú. de 17 a punto de cumplir 18 a trabajar en ese lugar donde había muchísimos hombres. Y a mí nunca se me explicó cómo llevar una relación, a mí nunca se me dejó tener novio, nunca se me explicó cómo era una relación de novios, cómo una relación de esposos, cómo era vincularte con alguien, una amistad sincera. Yo lo aprendí tropezándome a cada momento. Ujú. Entonces, hubo mucha gente buena que me ayudó y hubo gente no tan buena que pues me hizo pasar muy malos momentos, ¿no? Em, entonces, pues yo era un caos, tratando de administrar mi dinero, que me alcanzara para renta, para comida, para existir, Sí, claro. ¿no? Ujú, Y yo no sabía en ese momento seleccionar mis amistades, tampoco. O sea, yo no tenía el conocimiento y como yo he vivido con gente sé que esa palabra ya cansa, pero yo he vivido con gente muy tóxica. ujú. Entonces yo llevaba ese patrón, Creo que es como esa resistencia o el tenerlo normalizado. el O sea, tenerlo empiezas a normalizado. pensar que pues todo es así, ¿no? O sea, y Sí, que tienes que seguir. yo extrañamente siempre me vinculaba a gente tóxica, Ujú, porque para mí era lo normal. claro. Entonces, pues por ahí tuve algunos acercamiento con algunos hombres que no fue una relación de noviazgo como tal, pero Ujú, pues ahí más o menos, hasta que conozco al papá de mis hijos. ok.
yo no tenía la menor idea de lo que era un matrimonio, ni de lo que era tener hijos. Yo pensaba que yo ya me tenía que casar. Yo nada más decía, pues sí, ya estoy en Así edad, nos dicen, ¿no? porque yo escuchaba en mi casa con mis tías, con mi abuela, pues que ya, a esa edad ya. Creo que mi abuela se casó a los 17, a los 18, una cosa así. Entonces, cuando yo conozco al papá de mis hijos, pues yo estaba muy vulnerable, sumamente vulnerable. Entonces, cuando siento esa, pues digámosle, atracción Ujú. por él, pues era más que nada como que sálvame, Ok. como que contigo me siento segura porque me tratas bien en ese momento, Ujú. como que tú tienes un comportamiento de resguardarme, de cuidarme, y entonces eso creo que eso fue lo que más me atrajo de él. Fíjate que ahorita que lo comentas, pienso que es muy común la idea de que cuando buscamos una pareja, buscamos que embone como un rompecabezas, ¿no? Es como una idea muy común que anda rondando por muchos lados y hasta muy romantizada, así como, ay, qué bonito, que embone el corazoncito, que hasta los venden así, ¿no? De tú tu mitad y yo mi mitad y que embone. Pero el problema es que embona en los huecos. De acuerdo a tus carencias. Exactamente, en los huecos de nuestras carencias, correcto, exactamente eso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que sea uno completo, Así es. porque nada más se complementan, ¿no? O sea, engrandecen mientras estés tú completo y la otra persona completa, ¿no? Y cuando encajas o embonas, aunque embone perfectamente con tus carencias, no es una sola pieza. O sea, ¿No? siempre va a estar ahí la rasgadura y en momentos de, pues, complicados es como si estuvieras ahí haciendo como un raspón o tratando de volver a encajar esas piezas. Va a hacer ruido, se va a raspar, o sea, van a pasar muchísimas cosas. Entonces, pues obviamente la vida no es así tampoco de que, ay, bueno, ya, todos felices para siempre, tenemos que tener altas y bajas, pero ahí se va desgastando. Sí, totalmente. Es muy doloroso escucharlo, pero tú, bueno, yo en ese momento, me vinculé con la pareja que me alcanzaba. O sea, de acuerdo a lo que yo era, esa es la pareja que yo encontré. Entonces, sí fue muy doloroso porque él tenía sus defectos, sus carencias, sus dolores, sus cosas no sanadas y yo las mías. Y de ahí se anclaron. Entonces ahí nos anclamos y fue una bomba. ¿Y cómo fue este abordaje de la maternidad? ¿También fue por la parte de, bueno, es lo que sigue? ¿O cómo fue? Pues es que la verdad fue a ciegas. O Ujú. sea, en mi caso fue a ciegas porque te vuelvo a repetir, yo no tenía detrás mío una figura, en este caso la materna, que me dijera, y yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado, o Sí, a sea, la yo no me actualidad considero todavía. que mi vida ha sido especial y que la única que he tenido problemas, o no, 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 o sea, todas las historias son válidas, todas las historias son, dignas de todo mi respeto. Yo no estoy en un plan de que, como es mi historia, uy, no, es la más dolorosa, uy, no, es la más importante, para nada. Esta es mi historia y es lo que yo viví, ¿no? Ujú. Entonces, yo no tenía detrás mío una figura que me dijera, a ver, mijita, bueno, ni siquiera en ese momento te tienes que casar ya. Ujú. No, yo era una hojita al aire, una hojita que iba por la vida viviendo, porque amanecía. Entonces, tipo, ¿no te causó a ti un conflicto el pensar en ser mamá? No, gracias a Dios, no. Haz de cuenta, yo conozco al papá de mis hijos, nos vinculamos con
esa etapa del enamoramiento Ujú. que dura muy poco, No lo suficiente. donde tú crees que estás Sí, sí, enamoradísima y sí. que llegó el príncipe. Ujú. En este caso yo decía, pues llegó mi príncipe que me va a salvar. No trae caballo, pero me va a salvar. Y entonces yo lo veía tan guapo, tan alto, con una vestimenta, wow. Y eso fue lo que me vinculó a él. Y entonces, pero ya se me fue el hilo de lo que te estaba. No, o sea, la parte de aterrizamos, Ah, de la tuvimos hijos, ¿no? maternidad. Sí, pues yo me vinculo a él muy enamorada, me Ujú, embarazo, pero no fue porque yo lo planeara o yo, ay, esto es lo que toca. O sea, yo me embaracé. ujú. Sin embargo, gracias a Dios, no fue un tema de miedo, de dolor, de angustia para mí. Sí, claro, porque iba más bien mi pregunta a eso, porque generalmente dejan estelas este tipo de Sí, traumas, porque sí, es lo un sé. trauma. Y cuando yo lo digo que dejan estelas, también digo no a nada negativo, incluso a cosas muy positivas, porque hay muchas personas que lo hacen sobre la decisión, no sé si consciente o inconsciente, pero de que mi historia no se repite, o sea, yo voy a equilibrar, a balancear, ¿no? Pero para mí, el que no haya sido así para ti, me representa también mucho como tu intuición estaba muy viva y muy despierta, que sabía las cosas que tenía que hacer sin necesidad de que lo procesara tu cabeza desde el trauma. O Sí, sea, como que nada más siguió. Y eso a mí me habla de esa parte, ¿no? Porque tal vez no conscientemente, pero lo estabas haciendo, ¿no? O sea, sí, sí permitiste que fluyera. Y quiero aquí hacer como ese paréntesis, porque existe una herramienta que yo uso mucho en mis sesiones, que se llama el perdón radical. Les platico a todos, es radical así porque ese es el chiste, ¿no? Y obviamente tiene muchos pasos, tiene muchos procesos, es algo que se trabaja con muchas sesiones y mucha terapia, pero la esencia de esta herramienta es que todo en la vida, a todos en la vida, nos pasa porque así tenía que ser. Y ni siquiera desde un punto de vista religioso, eso sí lo quiero aclarar mucho. Es simplemente nuestra misión, nuestra programación con la que veníamos. Nosotros nos toca ser víctimas y victimarios porque estamos todos en un tablero de ajedrez en los que para alguien yo fui la villana, porque eso me tocaba hacer. Entonces, así también a ti, o sea, tus villanos se aparecieron porque a ellos les tocaba ser los villanos en tu película. Y así como me perdono a mí misma radicalmente, también soy capaz de perdonar a todos radicalmente. Pero no es una herramienta que se haga fácil, no es una herramienta que, o sea, así en chiquito da mucha lógica y pues sí, ¿no? O sea, pero ya desglosado es bien difícil. sí. Entonces, yo creo que esta idea de esta herramienta se conecta mucho con esa de, tú sabías qué venías a hacer, inconscientemente, pero sabías cuál era tu misión. Y cómo el día de hoy lo haces más conscientemente por todo lo que has trabajado, todo lo que has avanzado, pero la fuerza que tenía de verdad, o sea, esa parte de ti para seguirlo haciendo sin, te digo, sin problemas, sin a mí me pega la cabeza. O sea, a mí para todo ese tipo de cosas siempre lo tengo que superprocesar en la cabeza y la cabeza es la que a veces me juega chueco. O sea, porque yo, conociéndome, y se los comparto en tu caso, yo de verdad le hubiera dado mil vueltas a ese asunto, o sea, como que no, no manches, y luego cómo voy a tener hijos, yo toda traumada, ¿qué voy a hacer con ellos? Y ahí es donde tú solito te autosaboteas, ¿no? Entonces a mí se me hace muy magnífico esa parte, o sea, de verdad como estabas tan al tiro para, yo vine a hacer lo que tenía que hacer, porque tú también tenías un papel en la misión de vida de tus hijos y no permitiste que nada te lo... Ay, muchas gracias por decírmelo porque no lo había visto así de esa manera y suena muy bonito. Muchas gracias. Yo considero que de verdad es una fortuna que en el momento que yo me enteré que estaba embarazada, yo sintiera alegría. Claro. Yo no sentí miedo, sentí alegría. Dije, wow, un bebé. Mm. Y entonces fue para mí como, uy, qué bonito.
Entonces eso al día de hoy, con la conciencia que tengo hoy, digo, gracias Padre, gracias Ser Superior, porque yo pude haberlo rechazado igual, o Ujú. sea, yo pude haber actuado igual que mi madre, o con lo que yo había vivido, pude haber dicho, no, no lo quiero. Y cómo kármicamente y con tu linaje también, ahí rompiste un patrón súper importante, súper importante. Sí, No, no solo con las prácticas de la vida cotidiana, bueno, ya no voy a hacer esto, o sea, los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a dar opciones, confianza, seguridad en ellos mismos, sino desde esa parte de yo no lo voy a rechazar, desde esa parte de yo estoy feliz, yo sé que es lo que tenía mi alma que hacer y el alma de mis niños recibir, ¿no? Entonces, sí, wow. totalmente, yo no sabía absolutamente nada de bebés, o sea, yo veía a mis primos, que nacían primos y primos, pero pues yo hacerme cargo de un niño, jamás. Entonces, también agradezco que no haya yo tenido miedo, ¿no? De decir, ¿y cómo lo voy a cuidar? ¿Y cómo lo voy a...? O sea, no, no por mi cabeza no pasó eso. Mi embarazo lo viví por un lado contenta, feliz de sentir a mi bebé, Ujú, por otro lado, pues como un poco inconsciente ujú, de todo lo que era mi vida, ujú, un poco inconsciente, porque yo todavía no tomaba terapia en ese tiempo. ujú, Entonces yo me sentía más bien como emocionada de decir, voy a tener un bebé, tengo un esposo, voy a hacer una familia. ujú. Yo sentía emoción, Ok. aún pues sin saber lo que venía, ¿no? Ujú. Sí, claro, es que son retos, pues, súper aparte, súper diferentes, y que ya tendremos la oportunidad de ahondar en eso. Pero creo que aquí queda, ¿no? Como esta parte, la parte grande. Como, obviamente, el apoyo psicológico, terapéutico, de otras cosas, de muchas cosas, y muchas cosas influyen, pero siempre el reconectar, ¿no? El regresar a esa parte que sabe, que ya sabe. Y incluso tú ahorita lo dijiste, no, yo no lo había visto de esa manera, pero pues tiene sentido, ¿no? Como que suena lógico. Y creo que eso es la parte principal por la que estás aquí, por Así la que es, estamos aquí. Em, Evidentemente son cosas que, o sea, muy, muy por apartes, pero creo que el círculo no es que esté ya cerrado, pero se ve ya más grande el panorama de todo, ¿no? Y al final, pues todo lo que te ha pasado y que les voy a spoiler de una vez, que les vas a compartir a todos más adelante, así va a es. empezar a armar y a dar sentido. Sí, porque platicar mi historia en una hora, en 2 horas es imposible. Sí, Sobre todo porque hay muchos personajes con los que tuve que lidiar, muchos personajes que perdonar, muchas cosas que perdonarme y muchas cosas que contarles que aprendí. sí, 400 kilos de aprendizaje, eso es lo que Sí, te iba a sí, sí, sí. decir. Entonces es imposible narrar en tan poco tiempo toda una historia que empezó desde el día en que nací. Claro. Y bueno, pues ya les podemos platicar un poquito más, ¿no? O sea, eh, Miriam va a abrir su canal donde va a estar platicando más detalles, más episodios de esta historia, porque ella quiere de corazón, pues darse muy vulnerable a todos ustedes, a que la escuchen, a que sepan, a que conozcan, pero más que nada, y para los que nos siguen también en el podcast de Corte y Toma 2, por darle una voz sin miedo al que dirán, sin censurarte Así es. absolutamente de nada, porque es lo que ahorita te está pidiendo tu alma. Y bueno.
la valentía y todo que requiere eso. Ya te lo he dicho, te lo vuelvo a repetir, es mucha. Creo que estamos aquí todos para apoyarte. Nos encanta que nos hayas platicado Gracias. todo esto, que nos Muchas abras las gracias. puertas a tu historia y pues para que todos tomen nota, estén al pendiente. Por ahí vamos a estar compartiendo más sus redes, en las notas del episodio, vamos a estar haciendo los lanzamientos y pues quédense sintonizados. No sé si hay algo más que quieras. Sí, quiero enfatizar que Ujú, esto lo hago primero por sanar, claro. por cerrar un círculo, Ujú. por que esto no se repita, porque Dios me ha bendecido con una nieta. Entonces, quiero que, que esto no se repita por ella, por mí, por seguir sanando, como les digo. Y también algo muy importante. Yo siempre fui censurada y fui callada, perdón, no se dice así, estoy nerviosa. Siempre me pidieron que callara, Ajá. siempre me exigieron que callara. Fui amenazada, que callara. Entonces, ya no quiero vivir con esto como un secreto, porque bien lo decías tú, los secretos familiares hacen mucho daño. Ya no quiero que esto sea secreto. Quiero contarlo como fue, sin ponerle de más, sin quitarle, sin... Mi intención no es dañar la vida de nadie, pero fue lo que sucedió. Y yo me quedo con lo mío, yo estoy trabajando lo mío, lo demás no me interesa. O sea, si las demás personas que están involucradas en mi vida, en mi historia, este, mm, quieren seguir viviendo igual, no es asunto mío. O sea, mi asunto es cómo voy a desarrollar mi vida, cómo voy a hacer mi vida con mis hijos que ahora tengo, con mi nieta, que quiero que sea lo mejor posible, disfrutar el tiempo que me queda de vida lo mejor posible, pero ya sin secretos, ya sin dolores. Sé que ahí van a estar, sé que no se van a borrar, pero ya tengo herramientas con qué trabajarlo y ya ahora ya tengo la certeza de que Dios está conmigo, de que ya no estoy sola, de que nunca lo estuve y que ahora no lo estoy. Y es como la parte, acuérdense que todo este proceso de sanación, nunca en la vida vamos a terminar de sanar, pero tampoco hay nada mejor que podamos estar haciendo que no sea seguir sanando. Así Y es, es como, ah, tenemos un episodio que se llama la cebolla de la autoestima, porque, o sea, va por capas, y yo pienso que todo va por capas, ¿no? Entonces, a lo mejor llegó un momento en el que dejaste de cargar con ciertas piedras y cierto peso, totalmente. pero también creo entonces que ya ha llegado el momento que deja tú que no nada más las cargo, ya tampoco hago como que no existen, ya tampoco me permito seguir siendo parte del clan que guarda secretos. Sí, definitivamente yo hasta hace poco me sentía muy culpable de Ujú, muchas cosas, de la mayoría de ujú. las cosas. Y, y fui la más feliz en darme cuenta que no es así, que no es así. O sea, yo no tuve culpa, pues prácticamente casi de nada. Ujú. Sí, porque uno podría decir, bueno, dedícate a romper tus patrones y a vivir tu vida como tú quieres, pero la verdad es que colectivamente y energéticamente el seguir guardándolo como un secreto es seguir con esa lealtad ciega Exacto. hacia tu clan. Entonces creo que te digo, es la otra capa que seguía ya para ti y a mí personalmente me alegra mucho que lo estés compartiendo con nosotros. Muchas Entonces, gracias. pues vamos a seguir en ese camino. Aquí vamos a estar, estén todos al pendientes y te agradezco muchísimo que hayas abierto tu corazón, tu casa, tu mente, tu memoria, todo para nosotros. Al contrario, de verdad, yo te agradezco de todo corazón que estés conmigo en esto, que hayas aceptado, que me estés acompañando y me estés dando tu apoyo. Muchísimas gracias y pues bueno.
ya saben, esténse muy, muy al pendiente que se vienen cosas bien bonitas, bien padres. Y pues nos estamos viendo. Hasta Gracias. luego. Gracias.